todo está bien. Entonces decíamos que los tiempos en los que vivimos son distintos de los tiempos bíblicos. No podemos repetir los usos y costumbres de las tierras bíblicas a las tierras en las que nosotros nos movemos. Eso es un hecho. Los tiempos cambian, los espacios cambian y las costumbres de unos pueblos y de otros son diferentes. Pero sí podemos extraer los principios bíblicos. Esos sí los podemos extraer. Y esos recuperarlos y tomarlos en cuenta para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes tomen una buena decisión cuando vayan a abandonar el hogar en pos de formar otro. De modo que hoy vamos a ver una historia no de amor. No es una historia de amor. Es una historia de matrimonio, una historia de nupcias. Es más, la mayor parte de esta historia no es del matrimonio, es del prematrimonio, de los preparativos para el matrimonio. Y ahí es donde queremos centrarnos en esta tarde. Los muchachos a veces se animan a preguntar a papá o a mamá, ¿cuándo podré tener novio? ¿Cuándo podré tener novia? Esperando una respuesta para de ahí apalancarse y soñar y pensar en la posibilidad de tener una novia. Pero difícilmente van a preguntar ¿cuándo me puedo casar? Y hago esta observación porque tiene más realce en nuestros tiempos el tener novio, tener novios. Es más, muchos novios, muchas novias. Algunos aspiran a eso. Y lo del matrimonio pasa a segundo término. No es tan importante para los muchachos el matrimonio como tener novios, tener novias. Y eso sí está lejos de la voluntad de Dios, lejos de los principios bíblicos. Cuando alguien se acerque y pregunte cuándo puedo tener novio o novia, los papás debiéramos estar preparados con una respuesta segura y firme, sea respecto de la edad o sea respecto de otras preguntas que nosotros podríamos plantear como ¿para qué quieres tener novio? ¿Para qué quieres tener novia? E inclusive preguntarle ¿por qué no me preguntas cuándo puedes casarte? Y en vista de que tú no me preguntas eso, yo te lo voy a preguntar. ¿Cuándo piensas casarte? Y esto es lo que tenemos que hacer, recuperar otra vez la solemnidad y la importancia del matrimonio en la vida familiar. ¿Cuándo piensas casarte? Y entonces ya los muchachos recarburarán y podrán reorientarse también para saber que lo más importante no es tener novio, sino casarse. Eso es lo más importante y lo más sano para todo ser humano que aspira a formar un hogar. Así pues, en esta tarde les voy a invitar a que leamos el capítulo 24 del Génesis. Dice así, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Bueno, no sé qué fue lo que sucedió, pero creo que ya se recuperó. En el capítulo 24 del Génesis vamos ahora a dar la lectura que nos va a guiar en esta meditación. Dice así la palabra de Dios. Abraham era ya anciano y muy avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa y que administraba todo lo que tenía,
por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. Más bien, irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Su siervo le respondió: quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate, no sea que hagas volver a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, tú quedarás libre de este juramento mío, solamente que no hagas volver allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y el siervo tomó 10 de los camellos de su señor y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se fue a Siria mesopotámica, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora del atardecer, cuando las jóvenes salían para sacar agua. Y dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham, haz, por favor, que hoy ocurra algo en mi presencia. Muestra bondad para mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán para sacar agua. Sea, pues, que la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has destinado para tu siervo, para Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi señor. Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, agregó: también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba 5,5 gramos y 2 brazaletes de oro para sus brazos, que pesaban 110 gramos, y le preguntó: ¿de quién eres, hija? Dime, por favor, ¿habrá lugar en la casa de tu padre donde podamos alojarnos? Ella respondió: yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, del cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para alojarse.
Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no apartó de mi señor su misericordia y su verdad. En el camino el Señor me guió hacia la casa de los hermanos de mi Señor. Hasta aquí la lectura. Después continuaremos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, que siempre es luz al camino. Y queremos que sea luz también para aquellos jóvenes, para aquellos adolescentes que han de tomar un día la decisión de casarse. Que sea luz para sus vidas y que les sirva de guía en su caminar. También para los padres, para que puedan aconsejar sabiamente a sus hijos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a encontrar en este corto pasaje algunas cosas que es importante considerar para poder casarse. Y a esto le vamos a llamar preparativos matrimoniales. Se puede tomar esto como una consejería prematrimonial, aunque claro, se requerirían más sesiones para abordar varios asuntos de la vida matrimonial y que los jóvenes estén conscientes de ello. Pero entre tanto, en este pasaje tan rico vamos a encontrar, podemos decir así, algunas pistas que nos van a ser muy útiles para ir más seguros hacia la senda del matrimonio. Primero, en los versículos 2 al 9, vamos a encontrar un juramento, un ritual que nos va a hablar de la seriedad y la solemnidad que reviste casarse. En este caso, para Abraham, no era de escasa importancia que su hijo encontrara esposa. Por eso desarrolla todo esto aquí. Y quiero decirles que mujeres sobraban ahí mismo en Abraham. Y no porque hubiera mucha parentela o cosas así. No, Abraham tenía muchos siervos y siervas. Sin duda había muchas jóvenes bonitas, hermosas, casaderas, que alguna de ellas podría haber sido candidata para su hijo Abraham. Y no solamente de ahí de su casa, sino de las tribus aledañas. Antes se hacían muchas veces matrimonios de pactos con, podemos decir, pueblos o naciones vecinas, o con señores. En este caso estamos en la época patriarcal, pero ya existen ciudades muy organizadas de donde hay también mujeres muy cultas, de donde Abraham podría haberle traído una mujer para su hijo. Pero aquí es donde entra el asunto de la selección. Los hijos que crecen bajo un hogar, ahora sí, hogar, lo que significa hogar, ahí donde son amados, donde son respetados, aunque sean castigados en sus fechorías, en sus travesuras, en sus rebeldías, claro, eso ya lo vimos, pero todo ese ambiente está pues marcándose en una esfera de amor, de calor de hogar. Muchachos así se van a ilusionar también con la intención de noviar, hablando de este tiempo. Y no porque les falte amor en el hogar. A veces dicen que porque les falta amor andan noviando por allá. No, pueden tener amor en el hogar, pero hay otro tipo de amor que no se puede sustituir con el hogar. De modo que necesariamente se van a orientar hacia fuera del hogar. La diferencia
entre los hijos que crecen en un hogar donde hay amor y los que no, es que los hijos de un matrimonio fragmentado, de una familia disfuncional, que usamos esa palabra ahora, es muy probable que se vayan con la primera persona que los tome de la mano, como dice una canción, con la primera que los tome de la mano. Y quién sabe a dónde vayan a parar. Eso, desde luego, es muy arriesgado, muy, muy arriesgado. ¿Cuántos pueden decir, entre 1000 les ha ido bien con la primera persona que los tomó de la mano? Entonces, es necesario crear un ambiente propicio de amor y de seguridad entre los hijos para llevarlos a una selección. Hay que hacer selección. No todas las mujeres de la ciudad o de la colonia o de la escuela o de la iglesia son candidatas para nuestro hijo varón. Ni todos los varones son candidatos para nuestra mujercita, nuestra hija. Así pues, es necesario hacer una selección. Y Abraham está tomando en cuenta esto y con la seriedad debida hace que su siervo, en este caso la costumbre de aquel tiempo, era que los padres buscaran esposa para el hijo y los padres también buscaran esposo para la hija. Y los hijos confiaban, esto es algo muy importante, confiaban plenamente en la sabiduría de sus padres como para elegirles su futuro cónyuge. Yo pregunto a los adolescentes y jóvenes que me están escuchando, ¿ustedes confían en sus padres como para que les seleccionen a su futuro cónyuge? ¿O ustedes padres creen que sus hijos confían en ustedes como para seleccionarles su cónyuge? Creo que pocos podrían contestar afirmativamente, o aún contestar afirmativamente, pero obrar distinto. Aquí el tema es central. Los padres juegan un papel clave en la selección de el futuro cónyuge de los hijos. Y tomarlos en cuenta es sumamente importante, aunque no sea mediante esta costumbre bíblica. Ahora vivimos otra forma de hacer las cosas, pero no por eso es sano que se descarte la participación de los padres en la selección. Vamos a ver la selección. En la selección es de dónde no y de dónde sí. Entonces nosotros podemos hablar de esto y platicarlo. Ustedes pueden platicar con los hijos y los hijos también pensar en esto. De dónde no y de dónde sí. El pasaje es muy claro. Le dice a su siervo, ¿de Canaán? No. Allá de mi tierra, sí. Ahora, no lo podemos traer así tal cual a nuestros días, pero sí allí hay un principio, hay una selección. Y podemos decir que lo más fuerte de la selección es el asunto de la fe. Alguien que no sea creyente en Dios no es candidato para un creyente en Dios. Así de sencillo queda la primera selección y entonces quedan fuera
una gran cantidad de personas. Ahora, es importante que nuestros hijos crean en Dios, que nuestros hijos hayan experimentado el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ellos hayan llegado a creer en Él, porque si no, si nuestros hijos no han creído en el Señor, y me refiero ahora a los adolescentes y jóvenes, si ustedes no han rendido sus vidas a Cristo Jesús, entonces pertenecen al mundo de los incrédulos. Y no nos extrañe que ustedes tomen una mujer incrédula o un hombre incrédulo. Ahora, si son creyentes, todas esas personitas están fuera. Es importante ubicar la selección, de dónde sí y de dónde no. Ahora, dentro de la familia de la fe o dentro de la familia de los incrédulos, pues algunos van a poner algunas características que les gustaría de su futuro cónyuge, lo cual es muy válido porque también les ayuda en la selección. Entonces ahí van a quedar fuera muchos. Y hay que olvidarnos de esas canciones lastimeras, llenas de una autoestima baja, donde, ay, porque soy pobre, no me elegiste, que quién sabe qué, y todo eso. Bueno, la persona es libre de elegir de donde quiera. Y si le quieren llamar interesado o convenenciero, ese ya es un asunto que no entra en la crítica. Lo que sí es cierto es que es válido, es legítimo que las personas hagan selecciones. Quiero una persona con estudios. Muy bien, prepárate y estudia. Porque probablemente una persona con estudios también quiera una persona con estudios. Y si tú no tienes estudios, quedas fuera de esa selección. ¿Quieres una persona educada, de buen hablar, que coma bien, que no se embarre los dedos a la hora de sentarse a la mesa, que no escupa donde sea? Bueno, también tú tienes que ser así, porque si no vas a quedar fuera. Esas características son importantes, empezar a verlas, si es cortés, si es amable, si no es borracho, si no es borracha, todo esto es importante tenerlo. Si es mujeriego, no es mujeriego, es noviero. Bueno, si no quieres un hombre mujeriego, tampoco tú seas una noviera. Y al revés también. No seas un noviero si estás en la esperanza de tener una joven que se espere para un varón que solamente se reserve para ella. La selección es válida y pues hay de los que chillan porque dicen, ay, por esto y por esto. Y he escuchado madres y padres expresarse y decir, a mi hijo no lo quiso porque es prietito. Bueno, ya habrá alguien que sí, el prietito entre en su selección. Es cierto, miren, lo que estoy diciendo es una realidad. Yo lo he oído, lo he escuchado. Y no es un asunto de racismo ni de nada de eso. Es un asunto legítimo de las personas elegir de donde quieran. También hay gente que dice, yo no quiero ningún güerito. No quiero güeritos. Y hay un güerito que ahí anda pretendiendo. Está fuera. ¿Qué no entiende? Está fuera. Así se dispuso en su corazón el asunto de la selección. Entonces, es legítimo que cada persona tenga la libertad para hacer una selección. La respuesta es sí, y más en los tiempos que vivimos. Así es que, ¿dónde sí y dónde no? Y valdría la pena que ya empezaran a tomar sus cuadernos y empezaran a escribir también estas cosas nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para considerarlos. ¿Cuál es el perfil del cónyuge al cual anhelo unirme?
y hacer una lista de 10, 15, 20, las características que quieran, que traigan. Y entonces eso les va a servir para hacer una selección y no nada más irse con la primera que los tome de la mano. Porque el enamoramiento es una situación emocional que no es confiable. Se los digo, no es confiable. Decir, ay, estoy muy enamorado, estoy muy enamorada de alguien. Eso no es confiable. No podemos arriesgar el futuro de una vida a las emociones. El enamoramiento es un cóctel terrible aquí de hormonas que se liberan cuando alguien nos llama la atención. Y eso pasa. No dura lo que debe durar un matrimonio. Dura muy poco, por cierto, menos de lo que quisiéramos. Así es que la selección es muy, muy importante. Otra de las cosas que vamos a observar aquí respecto a la selección es el hábitat. ¿Dónde quiero que viva mi hijo y dónde no quiero que viva? Es curioso que Abraham está diciendo, quiero quiero mujer para mi hijo de aquella tierra, pero no quiero que mi hijo viva en aquella tierra. Quiero que viva aquí. Y esa es la decisión de papá de aquellos tiempos. Ahora sabemos que es distinto, pero los hijos tienen que pensar dónde quieren vivir. Y entonces en el dónde quieren vivir entra también el asunto de la selección. ¿Dónde quiero vivir? Y entonces es absurdo de repente que un hijo quiera vivir en Estados Unidos, por ejemplo, siempre esté pensando en irse a Estados Unidos, irse a vivir a Estados Unidos y no hable de esto con alguna candidata o prospecto y se lo guarde y ya casados se la lleve pues casi a fuerza. Entonces pues no está bien, ¿no? Si hay proyectos de vida de dónde quiero vivir, hay que ventilarlos y ver si entra en la selección o no. Y por muy enamorados que estén y demás, hay que decir adiós si no entran en la selección. No queremos gente frustrada en el matrimonio para toda la vida, de decir, ay, porque me casé y que, bueno, ni modo, porque ahora sí, casándose, se cerraron las puertas. Ya no hay, ya no debe haber situación o posibilidad de querer romper el matrimonio porque resultaron distintos. Entonces, ¿dónde quiero vivir? Eso, fíjense. Y claro, donde menos se debe vivir es en la casa de los padres o en la casa de los suegros. Eso debe de quedarse de antemano establecido, porque el dejar padre y madre significa tener su propia casa, tener su propio espacio. Y allí hay hombres, así los podemos mencionar, con mamitis, que no quieren separarse de mamá y entonces se casan y se llevan a la esposa allí a la casa de mamá, que es casa de papá, pero están ahí pegados y no quieren dejar la casa y se la llevan. Y entonces la pobre esposa viene a ser pues ni siquiera una hermana más en la familia, sino que le recargan la mano y viene a ser como una especie de criada para todos, donde la ningunean y todos la quieren mandar. Eso pues no es sano, nunca será sano. Y igual una mujercita debe entender que debe salir de su casa, no se vale llevarse al marido a su casa y ponerlo bajo autoridad de sus padres, no, tiene que salir de su casa para que junto con su esposo, que también salió de su casa, elijan un hábitat. Después de esto, de lo que es la selección, viene esa fe paterna. La fe paterna. Por eso tocamos el asunto de la fe. La fe paterna se hace ver y palpar aquí en el versículo 7, cuando dice Abraham a su siervo, el Señor
Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí está la fe de Abraham. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí una mujer para mi hijo. Esa es la convicción que él tiene, es la seguridad que hay en su corazón. De todos modos, ante lo dubitativo de su siervo, que le dice, bueno, y si la mujer no quiere venir conmigo, en el versículo 5, Abraham le dice, pero recuperando esas palabras, si la mujer no quiere venir conmigo, tú quedarás libre de este juramento mío. Pero le recalca solamente que no hagas volver allá a mi hijo. Después de esta situación que se da en cuanto a la selección, viene esa dependencia de Dios que se requiere. En este caso, el siervo. El siervo, dice el pasaje enseguida, que puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto, y el siervo tomó 10 de los camellos de su señor, y se fue llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se fue a Siria Mesopotámica. Esa es la región de donde había salido Abraham, de Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Es donde habitaba Nacor, y la gente tenía por costumbre llamarle por su nombre a las ciudades. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora del atardecer, cuando las jóvenes salían para sacar agua, y dijo, aquí está la dependencia del Señor. Señor mi Dios, Dios de mi señor Abraham. Es una oración, es una invocación. Y esto es lo que tenemos que tener como padres. Algunos tomamos la costumbre de que desde que nuestros hijos eran pequeños ya estábamos orando al Señor por el futuro esposo, futura esposa de nuestros hijos. Y esto es importante retomarlo. Ahora, adolescentes, jóvenes que escuchan, quizá no tengan padres que tengan una fe así, pero ustedes pueden tenerla. Y ustedes desde ahora empiecen a orar a Dios por su futuro cónyuge. Empiecen a orar, a pedirle al Señor su guía, su dirección para la elección. Después de la selección viene la elección. Hay que elegir y se necesita del Señor en todo. Así, el que el siervo tome en cuenta al Señor es muy importante, y como más adelante lo va a mencionar. Sin embargo, antes de pasar adelante, me reservé para este momento el explicar el asunto del juramento. Ahí dice el versículo 9, respondiendo a la petición de Abraham, que en el versículo 2 le dijo a su siervo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra. En el 9, entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Poner debajo del muslo la mano es un ritual extraño. Es un ritual, bueno, que desde luego en nuestro tiempo no se practica, ni en lo personal no he sabido que en nuestros pueblos prehispánicos alguna vez se haya practicado. Pero en las costumbres del pueblo de Abraham, de donde él provenía, se practicaba este ritual. Y lo que sucedía es que al poner la mano por abajo del muslo, se tocaban los genitales del varón. Se oye muy grotesco, sí, se oye, para nosotros esto es algo así como que
Sí, 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 claro. Pero estamos hablando de aquella costumbre, de aquellas tierras, y por eso les digo que repetir costumbres de las tierras bíblicas en nuestros tiempos, pues desde luego que no van a ser de nuestro agrado muchas de ellas. Una de esas costumbres es este rito, esta forma de jurar. ¿Y por qué se tocaban los genitales? Bueno, porque de ese tiempo y de tiempo antiguo se consideraban, claro, con, con cierta razón o con mucha razón, que los genitales pues son los que proporcionan, contienen y proporcionan, transmiten vida. De ahí viene la vida. Entonces es por eso que se recurre a esta parte del cuerpo para darle una importancia al juramento y una solemnidad que solamente podían entenderlo aquellos. A nosotros nos podría causar jocosidad, pero allá era un asunto muy serio. Por eso a este apartado le puse seriedad y solemnidad. Y está enmarcado dentro de este ritual. Así es que una vez que el siervo hace este ritual, parte. Y nótese que la invocación es al Señor. El ritual es secundario. Podría haber sido en la rodilla o en otra parte, pero era ahí, pues. Después, esos rituales o formas de pacto, pues caerían en desuso y vendrían el estrechamiento de manos, por ejemplo, en algunas costumbres la mezcla de sangre y cosas así. Entonces no es tanto la forma, sino a quién se pone por testigo en el juramento, en la promesa, y es al Señor. Sabemos también que en muchas tribus y pueblos de la antigüedad se apreciaba precisamente el tema de los genitales al grado que en algunas culturas se hacían hasta monumentos hacia ellos y en otras hasta cultos idolátricos. Y claro que eso no es sano, no está bien. De allí que nosotros observamos esta solemnidad y esta petición de dirección del Señor en este asunto. Señor, Dios de mi Señor Abraham, haz por favor que hoy ocurra algo en mi presencia. Muestra para mi Señor Abraham. He aquí que muestra bondad para mi Señor Abraham. He aquí que yo estoy junto al manantial de agua. Ya está allá en la tierra de Nacor, ya está en la tierra de Abraham, de donde vino. Yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán a sacar agua. Él sabe. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿A qué hora fue a sacar agua? A mediodía, pues a esa hora no salen las mujeres. Aquí es al atardecer, precisamente. Sea pues que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has destinado para tu siervo, para Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi Señor. Noten el contenido de esta oración. Primero, pidiendo el favor de Dios. Así lo expresa el versículo 12. Y así han de orar los padres, y así han de orar los adolescentes. No dice Proverbios que es un bien encontrar esposa.
que es un favor del Señor. Entonces así se ha de orar. Señor, que tu favor esté conmigo y mi futura esposa. Y la chica ore, mi futuro esposo sea aquel que tú has destinado. Cuando nosotros oramos a Dios, sí, Dios puede hacer también participar en esa selección y ayudarnos, nos puede ayudar. Y si nosotros somos fieles al Señor, seguramente daremos con la persona que el Señor nos ha ayudado a encontrar. Pero hay que pedir el favor del Señor. Y se le pide señal al Señor. De alguna forma uno se las ingenia para pedir al Señor alguna señal, alguna particularidad de alguna situación que se dé, para que el Señor confirme si es la persona indicada para casarse. Ahora dice el texto, por eso dice, sea ella, ahí pide señal, por favor, la persona que venga y yo le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos. Claro que no tiene que ser tan literal, simplemente que sí esté respondiendo a la petición. Sea ella la que tú has destinado para tu siervo, para Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi Señor. Sí hemos de ser muy precisos cuando le pedimos al Señor alguna señal, sin ambigüedades, porque entonces podemos confundirnos y no estar seguros si es la personita que Dios quiere para nosotros. Llegamos al final de esta meditación. No hemos terminado el capítulo. Nos reservaremos para el próximo viernes y así continuar este tema tan apasionante que son los preparativos para el matrimonio. Entre tanto, los que no han orado al Señor, muchachos, no han orado al Señor, empiecen a hacerlo. Empiecen a hacerlo, a rogar al Señor por su futuro cónyuge y desháganse de todas estas expectativas de andar noviando, de querer tener novio y novia como los demás y estas cosas, porque es probable que queden fuera de la selección de alguna jovencita que pudiera llenarles el ojo. Igual, jovencitas, no se anden manoseando o dejando manosear, porque podrían quedar fuera de la selección de alguien que les pudiera interesar. Que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.